Bueno, pues iniciamos otro enlace paranormal. Le damos la bienvenida a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, que se conectan con nosotros para disfrutar de una hora, 50 minutos o el tiempo que nos tome traerles a ustedes la mejor información paranormal. Relatos, historias de cada uno de los países. Y es que recuerden, Enlace Paranormal es la unión de diferentes programas paranormales de diferentes partes del mundo que les traen historias, relatos, mitos y leyendas y todo lo relacionado con este mundo que tanto nos interesa. Les damos la bienvenida muy cordial a todos ustedes y deseamos que este día también sea para nuestro público algo donde van a tomar y van a escuchar muchos relatos paranormales de su interés. Es así como iniciamos este enlace paranormal a través de los diferentes canales: Espacio Nocturno, Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá y Susurros de Ultratumba. Hoy les acompañamos no desde la parte de mitos y leyendas, no desde la parte de lugares que por alguna manera se vuelven escalofriantes, se vuelven misteriosos, sino que nos abriremos un poco y seremos como ustedes, aquellos que nos escuchan, quienes relataremos historias que en algún punto nos han ocurrido. Así que, si quieren conocer un poco de nosotros, aquellos que les traemos esta información, les damos la bienvenida, porque hoy los relatos se toman enlace paranormal. Y nada más que iniciar desde aquellos que viven en el futuro, porque la diferencia horaria es una gran diferencia. Desde España le damos la bienvenida a Respeto a lo Oculto. Muy buenas a todos. Hoy vamos a contar un suceso que nos ocurrió a un miembro del equipo, a Miguel en este caso. Año 2014, yo soy el que lo voy a narrar, empecé a trabajar de vigilante de seguridad y el tercer día me envían a Marbella, ¿no? Esta fue en Girola, está Marbella y todo el mundo conocemos Marbella. Había un hotel abandonado y me envían allí a hacer una ronda, a estar toda la noche en el hotel abandonado. Y solo estar pendiente para que no robasen dentro del hotel, ¿no? Porque son estos hoteles que abren seis meses, cierran otros 6 en invierno, abren 6 meses solo de verano, ¿vale? Entonces allí dejan todos los utensilios y todo lo inmobiliario lo dejan dentro. Bueno, yo llego a cosa de las 11 de la noche a este hotel, aparco mi coche fuera y en este hotel solo hay una luz, ¿vale? Como una luz especie de emergencia que está en la recepción. Simplemente, compañero me da el cambio de servicio, me explica más o menos las cosas, todo, ¿no? Como tiene que ser explicado, y me da la pica. La pica es como una especie de pistola electrónica que va picando planta a planta. Este hotel tiene 9 plantas y da la casualidad que el compañero me da la pica y me dice que cada hora hay que ir planta a planta picando, subiendo por las escaleras. Está el ascensor también. Pero repito, no hay electricidad en el hotel, ¿vale? Solo hay una luz de emergencia que alumbra bastante. Antes llega el servicio, me dicen, por favor, tráete linterna, luces que tengas en la casa, que las puedas poner allí, porque está totalmente todo oscuro allí. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo al lugar del suceso. Compañero se va, las 11 de la noche entro a trabajar, la pica empieza a partir de la noche. Hago la primera tirada para arriba, primera planta, segunda, tercera, como hemos dicho, hasta la novena, sin problema. A cosa de esto de las 2 de la mañana, 2:30, no voy a decir las 3 de la mañana, que es la hora de, bueno, que todo el mundo dice esa hora especial, ¿no? Que hay, ¿no? Que suceden cosas. A cosa de las 2:30 de la mañana yo empiezo a escuchar golpes, golpes. No sé el por qué ni nada, empiezo a mirar por todos los lugares con la linterna, no había nada por ningún lado, ¿de acuerdo? Simplemente golpes eran, ¿vale? La cosa va un poquito a más, cada vez más, cosa ya de las 3:30, 4 de la mañana. El ascensor, yo tengo un circuito cerrado de televisión y veo como el ascensor, las puertas estaban abiertas, ¿vale? Se ilumina y sube a la novena planta. Se queda parado arriba. Fallo eléctrico,
Bueno, vamos a pensar eso, pero es que vuelvo a repetir. Tengo el cuadro de la electricidad al lado mía, está todo bajado y no hay ningún tipo de electricidad, ¿vale? Subo andando hasta la 9ª planta, cierto, el ascensor me lo encuentro arriba abierto, a una distancia de unos 10 metros, podría ser 10 metros, 15 metros el pasillo, se cierra el ascensor y va para abajo otra vez. Y se planta otra vez la planta número 0. Vuelvo a bajar para abajo y en ese instante ya no se vuelve a iluminar el ascensor. Siguen sucediendo más cosas. 5 de la mañana, ya es cuando ya, esto es lo último ya, voy subiendo la escalera para seguir haciendo la pica, el rum rum en mi cabeza está de lo del ascensor, ¿no? Y empiezo a escuchar una pelota botar. Pla, 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 pla. Una pelota normal. Y empiezo a escuchar como 2 voces de niños diciéndome, hola, hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Yo pensaba en ese instante que estaba volviendo loco y digo, hombre, queda claro que yo no tomé absolutamente ningún tipo de sustancia ni nada, simplemente agua, la cena y café para mantenerme despierto. Escuchaba esas voces, iba planta por planta, escuchaba esas voces de niños, hasta incluso en la 3ª planta, que no se me olvidará, llamarme por mi nombre. Miguel, ¿quieres jugar con nosotros? Y se escuchaba esa pelota caer por las escaleras. Llega el amanecer, llega a las 7 de la mañana, a todo esto yo simplemente rezo un Padre Nuestro, ¿no? Que mi ángel de la guarda, le digo, por favor, que no me suceda nada aquí. Yo ya había visto cosas de joven, ¿no? De más joven, pero bueno, la verdad que un poquito me sentí un poquito de respeto ahí, de miedo, ¿no? Pero bueno, llega a las 8 de la mañana, viene el compañero por la mañana y lo primero que me dice el compañero es, hombre, ¿has durado toda la noche? Y le digo, sí, ¿por qué? Y dice, no, porque en este hotel hay una leyenda que dicen que aparecen niños, en este hotel los escuchan niños debido a que fallecieron en la piscina del hotel en un verano, se ahogaron dos niños en diferentes años seguidos en la piscina, se ahogaron 2 niños. Y desde entonces dicen que hay apariciones de niños en ese hotel, se escuchan voces de niños en ese hotel y el inmobiliario se mueve o se escuchan ruidos sin explicación. Simplemente entregué las llaves, hice el cambio de servicio y la verdad que no me mandaron más ese servicio. Ese servicio con el tiempo se canceló y no se pudo poner vigilante de seguridad allí. ¿El por qué? Pues no lo sé, la verdad. Son historias que quedan acá en Enlace Paranormal, relatos de cada uno de sus integrantes. Agradecemos a Respeto del Oculto por esta historia intrigante, claro que sí. Y ustedes como oyentes, ¿qué harían en esa situación? La pregunta queda abierta para todos ustedes, pero vámonos con las historias de Espacio Nocturno. Gracias, compañero. Y una de las historias que yo les traigo no es referente a mí, pero me lo han contado. Y esta es una niña, una pequeña, que se aparece de la Ciudad de México. Si no me equivoco, se aparece en la estación La Merced, que es de la línea rosa. Aquí, la línea rosa, línea 1. Y se dice que noche, aproximadamente entre las 10 p.m. a las 11:30, cuando los andenes ya se visualizan un poco más solitarios, esta niña se te aparece normal, tú la ves como cualquier pequeña, te pide ayuda para que le ates pues a algún zapato, y posteriormente ella tiene una pelota cargando con ella. Pues entonces se dice que cuando la persona se voltea para irse a donde sea que tenga que dirigirse, esta niña avienta la pelota y cuando tú te agachas por ella, prácticamente lo que ves allí es su cabeza, porque se dice que esta pequeña se desvivió allí y pues no tuvo un final mm, muy bueno. Y este es un espectro que se le llega a aparecer a algunos usuarios del metro de la Ciudad de México, así también como
en cierta estación, me parece que es Tacubaya. Aquí lo que sucede es que yo lo vi también por cuestiones de que, pues algún trabajador, ¿no? Se dice que él estaba pues dando mantenimiento a algunos vagones del metro y posteriormente lo que le sucedió es que empezó a escuchar gritos, pero horribles, ¿no? Horribles, horribles como desgarradores. Y él pues fue a buscar a varias partes de donde él estaba y no había nadie. Y lo peor que de todo es que era en la madrugada, en un horario en que el metro está totalmente cerrado. Y hasta el momento no se explican cómo es que se siguen oyendo esos gritos en esa estación a esas horas. Y pues prácticamente es de las anécdotas que yo tengo, no han sido mías, me he enterado de ellas, pero no dejan de ser totalmente aterradoras. Volvemos a hacer la pregunta. Son situaciones muy interesantes y muy escalofriantes a su vez. ¿Ustedes qué hacen en esas situaciones? Este tipo de sucesos vienen muy involucrados con niños y hay que entender algo, en el ámbito de lo paranormal, cualquier tipo de ser, ya sean personas que de alguna manera han desvivido en alguno de estos espacios y quedan desencarnados, siguen visitando los lugares con la esperanza de encontrar cómo salir, o incluso muchos de ellos aferrados a un momento que nunca cambiará, un bucle eterno. Muchas historias, pero estos relatos nos dejan ver un poco más este mundo que poco a poco se entrecruza con nuestro, el mundo paranormal. Vámonos con más historias en este enlace paranormal. Les recordamos, pueden seguirnos, comentar si les está gustando el programa, de qué les gustaría los demás programas de enlace paranormal, entendiendo de que es la unión de diferentes programas paranormales de diferentes partes del mundo. Estamos con Respeto a lo Oculto desde España, Espacio Nocturno en México, y vamos con Llamada Prohibida, que también nos dirá de dónde les habla. Llamada Prohibida a la historia. Antes de comenzar, agradecer a cada uno de ustedes por participar y agradecer a la gente que se da el tiempo de escuchar nuestras historias, porque son historias reales, que es lo más importante. Esto sucedió en el pueblo de San Pedro de Atacama, un pueblo muy famoso a nivel mundial por su paisaje. Cerca de San Pedro de Atacama está el Valle de la Luna, que es conocido como uno de los lugares que tiene una geografía en la Tierra que vendría a ser casi lo más parecido a lo que sería estar en la Luna. Es un valle muy bonito, muy místico, que guarda también muchas historias y secretos paranormales. Hace muchos años atrás sucedió que en este pueblo, que está en constante expansión por la gran cantidad de turistas que llegan, se construye cada cierto tiempo nuevos hoteles o nuevos lugares donde la gente puede compartir. Lo que se busca es que mantenga un poco la línea de lo que es la imagen del pueblo, su arquitectura, su diseño. Resulta que, bueno, en este lugar se trabaja con el adobe, que el adobe vendría a ser una especie de barro que construyen paredes y construye los distintos recintos de estos lugares, de estas construcciones. Para realizar estas construcciones se busca gente que conozca la metodología de trabajo, que conozca el material, porque es un material que no es tan sencillo de utilizar, de trabajar. Y bueno, la gente que construyó recomendaba a los que estaban pagando la obra que realizaran una ofrenda a la Pachamama, una ofrenda a la tierra, para que estos seres que habitaron antiguamente, que son los pueblos atacameños, pueblos indígenas que ocuparon, fueron los habitantes del lugar ancestral,
estas energías como que autorizaron un poco ocupar este espacio, ya que se le conocía también como un lugar que fue un cementerio indígena de este pueblo atacameño. Entonces los trabajadores, que eran gente de la zona, le recomendaban a sus jefes que realizaran este tributo a la tierra, por una cosa comercial y por una cosa de cultura. Los jefes no eran de Chile, eran extranjeros y no les interesó realizar esta ofrenda, entonces, por lo cual no se realizó. O sea, no le hicieron caso a los trabajadores, que eran la gente que conocía la historia del pueblo. Cuando esta obra fue construida, iban a hacer la apertura, la inauguración, por lo cual vinieron distintas autoridades, vinieron personalidades políticas y personalidades de la zona, dentro de los cuales venían dos periodistas que iban a cubrir la inauguración de aquel centro para la prensa, ¿cierto? Bueno, resulta que estos dos periodistas, mientras se dirigían a la zona, lamentablemente tuvieron un accidente en el cual los dos perdieron la vida. Obviamente la inauguración se canceló y todo quedó en nada. Con el tiempo se volvió a intentar realizar la inauguración. La gente seguía pidiendo que se realizara el tributo, el cual nuevamente no fue aceptado. Yo creo más como una cosa de no querer creer en lo que estaba pasando por parte de los jefes, los dueños de aquel edificio. No realizaron aquel tributo y días antes de que se inaugurara, la historia cuenta que en medio del día se vio caer un rayo sobre aquel edificio. La gente se acercó a revisar, porque obviamente un rayo durante el día es algo que no tiene mucha coherencia, no es algo que ocurra normalmente. Entonces la gente se acercó y claramente en el lugar donde impactó el rayo había una marca. Finalmente los dueños de aquel edificio entendieron las señales y decidieron dejar su orgullo y realizar aquel tributo que la gente le pedía. De hecho, en el lugar donde cayó el rayo se ubicó una cruz en ofrenda a aquellas almas que habitaron el lugar. Luego se llamó a una persona, que es una persona especialista en hacer aquellos tributos, ya que no puede ser cualquiera. Se acercó y bueno, realizaron el tributo correspondiente por ocupar aquel suelo ancestral. Finalmente el edificio se inauguró y no hubo nunca más algún problema similar en aquel recinto. Esa es mi historia, compañeros. Agradecemos a Llamada Prohibida por esta historia que nos trae en Enlace Paranormal. Vámonos con la historia de Susurros de Ultratumba. Bueno, compañeros, pues a ver, esta historia le sucedió a mi tío hace mucho tiempo. En ese tiempo él vivía en Ulloa Valle y él era tomaba mucho, bebía mucho alcohol y cada noche iba a la casa tarde por un camino y nunca le pasó nada hasta que iba por uno de los sembradíos, no recuerdo de qué, y vio una mujer a lo lejos muy bonita, según él lo que decía, muy bonita. Parecía que estuviera fumando, pero cuando en el momento que se acercó, esa figura de mujer bonita se transformó en una figura calavérica, una mujer que le decía que la acompañara, le decía acompáñame y quédate conmigo.
En ese momento a mi tío se le perdió la borrachera y salió a correr. Él sentía que cada vez que corría, o sea, que en el momento que estaba corriendo, esa mujer lo estaba persiguiendo. Cuando ya paró en un momento, porque ya cansado de tanto correr, la vio en una de las ramas de un árbol y le decía: ¿por qué no me quieres acompañar? Él volvió a correr otra vez y corría hasta la casa. Sí, era más o menos como 2 o 3 kilómetros hasta la casa. Y él se recorría todo eso. Corriendo y corriendo hasta que en un momento se le encontró frente a frente. No sabía qué hacer. Se asustó tanto que se desmayó. Al otro día se lo encontraron las hermanas, mis tías, las hermanas de él, y lo levantaron y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué estabas acostado acá? ¿Qué había pasado? Le contó a ellos lo que le había acontecido, lo que le había pasado. Entonces mi bisabuela, la mamá de él, le decía: tantos días, tantas noches de borrachera, algún día tenía que pasarle algo, porque en estos caminos siempre se aparece lo que comúnmente se le llama la viuda. Y ya mi tío después de ahí no volvió a tomar, no, siempre era del trabajo a su casa y no volvió a sus noches de farras. Esa es la historia que vengo a contar con Susurros de Ultratumba. Agradecemos a Susurros de Ultratumba. Y es curioso, muchas de las historias de la parte latinoamericana van muy relacionadas con ese tipo de actividades después de los trabajos, o incluso la actividad de ir y tomar hasta altas horas de la noche. En cada uno de los países hay historias referentes a esto. Si desean que tratemos alguna de ellas, de estas entidades de alguna manera vengativas o de alguna otra manera que buscaban de que las personas dejaran ese tipo de actividades, pueden dejarlo en la caja de comentarios y tengan por seguro que lo trataremos en un capítulo próximo. Pero continuamos con estas historias y desde Colombia, Gritos del Más Allá les trae un relato que le ocurrió a su servidor. En este caso me encontraba con mi pareja de ese entonces y ya nos preparábamos para dormir. Estábamos ya cerca de acostarnos, estábamos preparando todo, organizando lo del día de mañana y estábamos en ese, digamos, momento en el que uno se sienta antes de dormir, se pone a hablar un poco, como para de alguna u otra manera desatrasarse de lo que pasó en el día de trabajo de la pareja, en el día del trabajo de uno. Y estábamos en ese ambiente antes de acostarnos. Resulta que de un momento a otro la habitación en la que estábamos hablando se pone totalmente fría. ¿Por qué? Los que sabemos o los que escuchamos del tema de lo paranormal sabemos el por qué una habitación se puede poner fría de un momento a otro. Efectivamente, para aquellos que nos escuchan dicen el por qué. En muchas ocasiones algún tipo de ser puede estar presente en el lugar, lo cual viene acompañado de ese tipo de cambios abruptos en la temperatura. Al ocurrir esto, le digo a mi pareja: algo se metió a la casa, algo está acá, porque el clima no tiene por qué cambiar de un cálido a un frío tan invernal. Cuando digo eso, nos pusimos al pendiente de qué podía estar pasando. Y cabe recalcar, desde muy pequeño me gusta el tema de la música, tengo diferentes guitarras en la casa y en especial en ese entonces tenía una guitarra en la sala. La guitarra sonó como si hubieran pasado la mano por todas las cuerdas. Hay que entender que con el tema de las guitarras, el cambio de temperatura, frío o cálido, pues hace que de alguna u otra manera alguna cuerda suene o alguna cuerda genere expandirse o al comprimirse por el tema del calor y el frío. Pero en este caso el sonido fue como si alguien hubiese pasado la mano por todas las cuerdas. Cuando escucho yo eso digo, aquí hay algo raro. Voy y miro y la guitarra estaba intacta, como si no hubiese pasado nada. Digo, bueno, puede ser que el frío realmente lo que hizo fue comprimir las cuerdas y por eso sonó algo natural. Uno siempre busca la respuesta científica a lo que puede estar ocurriendo antes de lo paranormal.
Vuelvo a la habitación y conforme estoy entrando a la habitación, vuelve y suena. Todas las cuerdas. No que sonó una, no que sonó dos, todas las cuerdas. Volteo yo a mirar y la guitarra, ahora sí, estaba un poco movida. Yo la guitarra la tengo en... Eso es como un trípode para la guitarra, realmente se me va el nombre específico de cómo se llama esto, y ellos están asegurados. Pero la parte de abajo, donde se apoya la guitarra, tiene un gran parte donde se puede mover. Pues efectivamente, se había corrido. No había gatos, en ese entonces tenía yo gatos, pero los gatos siempre dormían afuera de la casa y siempre antes de dormir los sacaba de la casa. Entonces no fueron los gatos, no había nada más que hubiese podido mover la guitarra, no había viento. Todas las ventanas estaban cerradas, vuelvo y repito, nos íbamos a acostar ya a dormir, todo se había cerrado, cortinas, ventanas, absolutamente todo. El viento no había sido lo que lo movió. Empiezo a indagar un poco sobre qué pudo mover la guitarra y qué era lo que lo estaba tocando, y entre esas voy, tomo la guitarra, la organizo para que no se vaya a caer y vuelto a la cocina, veo cómo pasa una sombra, no por fuera sino por dentro de la cocina. Yo ya entendiendo qué era lo que pasaba y volviendo realidad mi pensamiento inicial de por qué se había cambiado el clima de un cálido agradable a un frío invernal, digo, se metieron y aquí va a haber sustos. Y efectivamente voy con mi pareja, le digo, bueno, no, moví la guitarra para que no se asustara, dije que había sido uno de los gatos, se me quedó un gato, le dije, y ya lo saqué. Pero pues dentro de mí sabía que no era eso. Ya me preparé para acostarme con ella, obviamente de todas las maneras posibles traté de que no pasara algo más para que la asustara. Hay que entender que mi pareja en ese entonces era muy asustadiza. Entonces nos preparamos para dormir, tratando de darle la calma de que no había sido nada del otro mundo. Conforme nos acostamos, vuelve y suena la guitarra. Y me pregunta, venga, ¿pero no había sacado los gatos? Y yo, sí, quién sabe qué será lo que la está haciendo sonar. Conforme digo, quién sabe qué será lo que está haciendo sonar, pasa por el marco de la puerta, nosotros dormíamos con la puerta abierta, una sombra otra vez. Y ya era imposible decirle que no estaba pasando algo paranormal. Ella lo vio y me dijo, venga, ¿usted vio pasar eso? En una voz preocupante. Y yo dije, sí. Mira que eso está aquí. Nosotros tenemos una fe intacta sobre lo que creemos. No va a pasar nada mayor. Si pasa mucho, vamos a ver sombras o vamos a escuchar que sigue tocando la guitarra. Si vamos para una parte exagerada, puede mover algo, pero no nos va a pasar nada. Pues hay que entender que cuando alguien se deja llevar del miedo, ese tipo de cosas lo que va a hacer es incrementar ese miedo. Como ya les mencionaba, mi pareja en ese entonces era muy miedosa y entonces empezó a preocupar y empezó a decirme, no, pero es que se llenó de miedo. Yo tratando de calmarla, empieza esta cosa que se había entrado a la casa a reaccionar un poco más fuerte, aprovechándose del miedo de mi pareja en ese entonces. Entonces, como habíamos visto que había pasado por el marco de la puerta, ya ahorita estaba parado en el marco de la puerta. Yo lo que hice fue, cuando lo vi, abrazar a mi pareja para que quedara de espaldas contra la puerta y que no la pudiera ver para que no se asustara, porque entre más ella se asuste, más esa cosa va a querer quedarse en la casa. Y llegó un punto en el cual yo le dije, no, vamos a dormirnos, y cambié de puesto con ella para que no se pudiese voltear, y ella empezó a decir, no, pero es que yo siento que me estás mirando. Hay que entender algo en el tema de lo paranormal. Cuando ya se tiene certeza de que hay algún tipo de fenómeno paranormal, los sensitivos, la parte sensible humana, lo que tiene que hacer o lo que hacen normalmente es ponerlos en alerta. Empieza a contar relatos de terror, empieza a decir, no, sentí que me tocaron, sentí que me están mirando. En ese caso era real, la estaban mirando. Y yo ya no podía hacer nada, ya ella sabía qué estaba pasando, yo ya sabía qué estaba pasando, simplemente abogando a que ella era muy creyente, le dije, no, pues recemos. Cabe recalcar que yo soy agnóstico, entonces ese tema está un poco de lado para mí, pero pues abogando a la seguridad de ella, empezamos a rezar. Conforme empezamos a rezar y di toda la fe a este rezo que estábamos haciendo, esta entidad que estaba en la habitación se volvió un poco más agresiva. Empezó a moverse, movió unos platos de la cocina, la guitarra volvió a sonar. La guitarra, cuando me voy a adelantar un poco, salgo y la guitarra estaba a punto de caerse, pero eso es un poco más adelante.
Entonces esta entidad se pone un poco más agresiva a tal punto de que entra a la pieza y se para en una esquina. Si antes les decía que el frío era invernal, cuando se para en la habitación, en la esquina de la habitación, les puedo decir que el frío no es ese frío de carne, sino ese frío como de los huesos. No sé si me entiendan. Ese frío que por más que tú te cobijes, por más que tú te pongas un saco, no te lo quitas porque está en los huesos. Estuvo ahí un rato, moví unas cosas, tiró unos peluches, pero pues abogando a que mi pareja en ese entonces no se asustara tanto, seguimos rezando. Empezamos a subir la voz del rezo, empezamos a hacerlo un poco más fuerte y llegó un punto en el que esa entidad nos atravesó y desapareció. Cuando nos atravesó, no sé cómo explicarles la sensación tan asquerosa, la sensación tan compleja que se sintió. Mi pareja de inmediato empezó a temblar, como cuando alguien está a un punto de que los nervios se le disparan y el miedo es tanto que el cuerpo lo único que hace es temblar. No por frío, sino como por fallo de los nervios. En mi caso, lo único que fue que se me quedó en la nariz impregnado un olor a putrefacción. Cuando esto ya pasó y ya sentimos que se había ido porque volvió la calidez que estaba en la casa, calmé a mi pareja, obviamente estaba en un solo temblor. Le dije, no, ya pasó, ya se fue, ya no hay nada en la casa, tú tranquila, relájate, tú estás muy consciente, tú eres muy devota a tu fe, tú sabes que tu Dios te va a proteger en todo lo que ocurra y ya está todo bien. Lo que hiciste, rezamos, eso nos protegió, le pusimos la fe a Dios para que se fuera esta entidad. Obviamente me demoré un rato para terminar de calmarla. Cuando ya ella estuvo totalmente calmada, yo me levanto, le digo, espérame aquí, cobíjate, prepárate, ya no hay nada, ya se fue, ya está, y explicándolo para que se calmara más, siente cómo está el ambiente, ya está un poquito más de calor, ya no está ese frío, ya puedes dormir tranquila, relájate. Salgo yo a mirar, como les digo, la guitarra estaba ya a punto de caerse. En los platos de la cocina normalmente yo tengo un organizador para que se sequen. Todos los que habían quedado parados en el organizador estaban caídos y pues los peluches los recogí, los puse donde iban y así finaliza esa historia. ¿Qué pasó ese día que entró a la casa? No sé. ¿Por qué lo hizo? Tampoco lo sé. ¿Por qué se quedó? Lo sé. Mi pareja estaba llena de miedo en ese entonces y a pesar de que yo he tenido muchos de estos encuentros, para mí era uno más. Pero estando con alguien que para ella fue la primera experiencia paranormal tan vívida, te vuelve algo que no le gustaría repetir a nadie. Esta es mi historia para todos ustedes que nos escuchan en Enlace Paranormal directamente desde Colombia, Gritos del Más Allá.